votar, ¿verdad? Bueno, vamos a colocarnos en pie y abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a tener una actitud de reverencia ante la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por este momento especial en que nos unimos a todas las iglesias del mundo, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para encontrarnos contigo. Gracias te damos, Señor, porque por tu amor y por tu gracia estamos aquí, Señor. Hoy, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Señor, oramos porque venga tu reino sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada hogar, en cada circunstancia. Y oramos por este tiempo, por esta palabra que vamos a compartir hoy, para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques y transformes nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos que traigas un despertar espiritual, Señor, que avives, Señor, el llamado y los dones que tú has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, como siervos aprobados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Primera de Corintios 12, no se siente, vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 13. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Que el Señor bendiga esta palabra. En las Escrituras, pueden sentarse, nosotros encontramos dos llamados importantes que nos hace el Señor. El primer llamado es a seguir a Cristo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos ha hecho ese llamado, ¿verdad? A tener una vida eterna, a ser hijos de Dios, a ser hombres y mujeres que caminemos con Dios todos los días de nuestra vida y que Él sea nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos han hecho o han atendido ese llamado de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han abierto su corazón a Dios? Si no lo ha hecho, le invito a entregarle su vida al Señor.
Cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra que hay un proceso de regeneración. Dios toca nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Significa un antes y un después en nuestra vida, en el cual nosotros entregamos en la presencia de Dios nuestra vida y le decimos al Señor que queremos empezar con Él una nueva historia, donde reconocemos nuestra condición de pecadores y la necesidad de ser cambiados por Él. ¿Alguna vez ha tenido ganas de morirse? Sí, ¿verdad? Todos algún día hemos tenido ganas de morirnos, ¿cierto? Eso nos pasa a todos en un momento que estamos tristes, ¿cierto? Pero ¿sabe una cosa? Que ese es el mejor momento, cuando tú te quieres morir. Porque tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, hazme una nueva persona. Escribe una nueva historia para mí. Y por eso, ese llamado tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Pero así como Dios nos llama a ser sus hijos, Él nos llama más allá de venir un domingo a la iglesia a escuchar un mensaje. Nos llama a servirle, a ser parte activa de su obra. Pero para eso el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da dones. ¿Qué son los dones? Son actitudes especiales que Dios deposita por su gracia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y lo hace en su soberanía como Él quiere, a su iglesia. Todos, cada uno de los que hacemos parte de la iglesia del Señor, hemos recibido dones espirituales. Y tienen una característica, son sobrenaturales. ¿Por qué son sobrenaturales? Porque es la obra de Dios a través de tu vida. Tú sabes que no es tuyo. Sabes que es Dios operando a través de tu vida. ¿Y qué es lo primero que dice aquí el apóstol Pablo? Vamos a mirar 5 pilares importantes acerca de los dones. Lo primero que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 le está hablando a la iglesia en Corinto y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que no quiere que ignore los dones, está diciéndole que es necesario que la iglesia conozca los dones que Dios le ha dado, pero también que no sea indiferente a esos dones. Y esa palabra, no ignoréis, ¿qué está diciendo? Que tú no seas indiferente a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y también tiene que ver con esa actitud interior que nosotros tenemos con respecto al don que el Señor nos ha regalado. Por ejemplo, tú puedes tener 20 años en el Evangelio y tú puedes decir, sí, yo tengo un don de enseñanza, ¿verdad? O bueno, yo tengo un don de sanidades. Pero la pregunta es, ¿has avivado tú ese don en tu vida? ¿Mantienes encendida la llama de ese don en tu corazón? Cuando el apóstol Pablo dice, no ignoréis acerca de los dones, se está refiriendo a que el Señor anhela que tú tengas en tu corazón ese fuego por servirle al Señor. Y hoy yo quiero decirte que el anhelo de Dios es que tú avives ese don que el Señor te ha regalado. Porque no es solamente decir, bueno, yo tengo don de enseñanza, pero ¿qué estoy haciendo para crecer en ese don, en ese llamado? Hay dones que están enlazados con los ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, el que es maestro enseña, ¿verdad? Y para enseñar tenemos que estudiar. Para enseñar tenemos que orar. Tenemos que estar en la presencia de Dios para que podamos desarrollar los dones que Él nos ha dado. Y sabe una cosa, también necesitamos visión. Cuando el apóstol Pablo nos dice que no ignoréis los dones,
y analizamos en qué forma podemos tener visión para desarrollar los dones, es que tenemos que ver más allá de nuestras circunstancias y de las limitaciones propias de la vida. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí al Señor, yo anhelaba cantar, ¿verdad?, en el grupo Alabanza. Algunos de ustedes conocen esa historia. Me daba pena, era muy tímida, acercarme al pastor y decirle que yo quería cantar en el grupo Alabanza. Y entonces un día hicieron como una pequeña encuesta, así nos entregaron una hojita y en la última pregunta decía, ¿en qué te gustaría servir en la iglesia? Y yo coloqué en el ministerio de alabanza. Y cuando le entregué la hoja al pastor, le dije, me gustó mucho la última pregunta. Y el pastor miró la última pregunta, ¿quieres servir en el grupo alabanza? Me dijo, yo le dije, sí, dirige la alabanza este viernes. Como ustedes se podrán imaginar, mi pastor en esa época era un poquito loco, ¿verdad? Porque eso no se hace. Sin embargo, yo era otra loca también. Y entonces el viernes yo me preparé y me presenté y dirigí la alabanza. Y recuerdo tanto, Enrique y yo éramos novios apenas, que cuando íbamos camino de regreso a la casa me decía, Enrique, por favor, dedícate a otra cosa. Porque no lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque el llamado y el don que el Señor nos da, nosotros tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? Y entonces pasó el tiempo y yo persistí en el grupo de alabanza. Un día pasé por la iglesia bautista central y en la puerta había un letrero arriba que decía que se dictaban clases de técnica vocal. Y yo llegué y pregunté y me dijeron, no, ya el misionero ya no está dando esas clases. Pero me dijeron, está en la iglesia tal. Y entonces yo me fui para allá y hablé con el misionero y me dijo, venga el sábado que yo tengo clases aquí con los muchachos de la alabanza. Y me dio la hora y dije, perfecto, no se cruza con nada de mi iglesia. Hablé con el pastor, le pedí permiso, mi pastor, y fui a mis clases. Y para mi sorpresa, cuando yo llegué a esas clases, el misionero estaba malhumorado porque hacía rato que estaba llamando a los del grupo Alabanza para que vinieran a tomar las clases. Y los muchachos estaban por ahí, yo los veía dando vueltas, secreteándose, no querían entrar a la clase con el misionero. Y le voy a decir que yo me aproveché lo que no aprovecharon esos muchachos de esa clase. Ese hombre me regaló un librito que lastimosamente se me perdió, de técnica vocal, excelente libro. Y aprendí bastante. Y entonces cuando empecé a cantar en la iglesia y los demás del grupo Alabanza me empezaron a escuchar, me preguntaron, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo dije, estoy tomando unas clases. Y entonces trajeron al misionero yo no sé si algunos de ustedes recuerdan eso. Yo estaba todavía en la iglesia madre, ¿verdad? Y el misionero empezó a dar clases de técnica vocal al grupo y ahí estábamos y entonces yo me llevé a todos los del parque, los que estaban en el grupo Alabanza, que en esa época eran como unos 15. Creo que Ruby en esa época estaba en el grupo Alabanza. Y un día el misionero me preguntó, ¿y ustedes de dónde vienen? Porque él no veía que llegábamos como 15 o 20. Y entonces yo le dije, no, es que nosotros vivimos en un municipio que está hacia el sur. Y él me dijo, dígale que no vengan más. Yo voy a ir allá, me dijo. No se preocupe que yo voy allá. Como él era misionero, su llamado misionero es de servicio, de esfuerzo. Él veía que nosotros nos echábamos ese viaje hasta allá, que eran 45 minutos en bus. Piense por un momento que esto no lo estoy diciendo por echar un cuento, no, sino para que nosotros comprendamos lo que es amar el servir a Dios. Eran 45 minutos en bus, ¿cierto, Rubí? Nos cogíamos el bus de Urupa Playa, atravesábamos el puentecito, era el puentecito, aquí en los límites entre Universal, y al poquito tiempo se lo llevaron. Como él era de la IMB, que es la Junta de Misiones Extranjeras, se lo llevaron para Estados Unidos y de allí lo mandaron para China. Yo me imagino que ya debe estar jubilado. Pero muy agradecida con Dios por ese hombre, ¿verdad?
porque nos enseñó mucho a los que estábamos allí. Y esto nos habla de esa pasión por servir. Algo que anhela el Señor es que tú y yo tengamos pasión por servir. Que tu servicio a Dios no lo hagas quejándote, sino con alegría, con ese fuego en tu corazón de que estás haciendo algo que amas para Dios y que es para la obra del Señor. Que estás honrando a Dios con tu cuerpo, con tu vida, porque estás dando lo mejor de ti. Amén. Y ese es el fuego del don de Dios que activó el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo para escribir esta enseñanza que está aquí para nosotros. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tú tienes un don que Dios ha derramado en tu vida y que tienes que desarrollar. Tú puedes servir a Dios en el lugar donde Él te ha colocado, en el grupo que el Señor te ha colocado, en los tiempos de intercesión en la iglesia. Se necesitan maestras de niños en esta iglesia. ¿Dónde están las maestras de los niños? ¿Sabe una cosa? Yo no puedo creer cómo en una iglesia donde asisten alrededor de unas 200 personas o quizás más, nada más tengamos unas 4 o 5 maestras. ¿Qué es eso? ¿Será que los niños no merecen? ¿No merecen que tú les dediques 1 o 2 horas a la semana para cuidarlos? Para enseñarles la palabra. ¿Dónde están los niños nuestros en este momento? ¿Saben dónde están? En las pantallas de los celulares. Antes era la televisión. Necesitamos despertar, iglesia. Bueno, estoy regañando, ¿ah? ¿Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no conocíamos al Señor, cómo andábamos? Estábamos extraviados, ¿verdad? Dice aquí cómo se lleva a los ídolos mudos. Pero ahora que tenemos el despertar en nuestra vida, que conocemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué nos llama el Señor? A que seamos entendidos. Miren lo que dice el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en este primer punto que estamos mirando, Pablo está apuntando ¿a qué? A tu espiritualidad. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Es el mismo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que ese Señor al cual tú y yo adoramos merece que le honremos con nuestra vida. Y que Dios obra de diferentes formas. Pero aunque obra de diferentes formas, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, en todo es que la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que podemos ver aquí es, según lo que dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que reparte los dones. En la soberanía de Dios, Dios decide cuál es tu don, cuál es tu llamado. Y nosotros tenemos que obedecer a ese llamado. Miren lo que dice el versículo 8. Alguien que lo lea en voz alta. El versículo 8. Un varón que lo lea. Aquí está en la pantalla. Alguien que lo lea. Adelante, Nick. Ok. Allí dice que empieza, es una descripción que el apóstol Pablo da y usted puede comparar esta lista con la que está en Romanos 12, ¿verdad? Y empieza a hablar de los dones del Espíritu Santo. Nos habla de la palabra de sabiduría. ¿Cómo es útil la palabra de sabiduría en la iglesia? A través de una consejería. Hay personas que vienen delante de ti por un consejo
Y Dios te da esa palabra de sabiduría. ¿Y cómo se manifiesta esa palabra de sabiduría? Cuando el Señor te da el entendimiento para enlazar lo que estás escuchando con lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene la particularidad de poder revelarnos lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando una persona te viene a pedir consejería, lo primero que tú te tienes que preguntar es, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Pero además de eso, la palabra de sabiduría tiene una particularidad. Es eso sobrenatural de Dios que te da la gracia para entender lo que está sucediendo en la vida de esa persona. ¿Y por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Entonces Dios te da una palabra de sabiduría. A otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia tiene que ver con esa capacidad de descubrir, recolectar información, organizar el conocimiento de lo que Dios ha establecido aquí en su palabra para transmitirlo a otros. Por el mismo Espíritu dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y hace referencia a esas personas a las que Dios les ha dado como don esa gracia de poder orar por otros y que esa persona se sane. ¿Cómo sabe usted que usted tiene el don de sanidades? Porque usted ora por las personas y las personas luego le dicen, recibí sanidad. Y eso es algo maravilloso, ¿cierto? Pero de lo cual también se ha abusado a veces. Conocemos personas que tienen don de sanidades y entonces a veces se quieren volver protagonistas, cuando el protagonista siempre será el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Pero si usted ora por las personas, le dicen, ora por esta persona que se está muriendo y la persona se muere, usted no tiene el don de sanidades. Y eso no tiene nada de malo. Pero usted oró por lo menos, ¿verdad? Esas son las formas en las cuales nosotros comprobamos, ¿verdad? Cuando hay un don que está revelándose en nuestras vidas. Yo le digo eso para que ustedes se rían y para que no se me duerman, ¿verdad? A otros, el hacer milagros. Ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que es orar por milagros. Cuando Dios se manifiesta sobrenaturalmente, por ejemplo, y hay una sanidad sin intervención de médicos, de medicinas, ni cirugías, ni operaciones. Usted dice, hubo un milagro. Y le digo una cosa, nosotros muchas veces podemos tener entendimiento de cuando Dios está operando un milagro. ¿Por qué? Porque Dios se hace manifiesto y lo podemos entender. Yo creo que ustedes recuerdan una vez, y lo tengo que decir porque es que me encanta, me fascina ver ese video donde aquel hombre que era pastor le tocó renunciar al ministerio porque tenía un problema fuerte en su garganta. Los médicos le dijeron, tiene que estar 6 meses en silencio. Y después de los 6 meses estaba peor. Y entonces él decidió retirarse del ministerio. Y cuando llegó muy triste a la iglesia, a su iglesia madre, las personas le dijeron que por favor dictara una clase porque era muy buen maestro. Y entonces le consiguieron un micrófono muy sensible, un micrófono especial. Y él estaba enseñando cada domingo. Y un domingo estaba predicando sobre el Salmo 103. ¿Cuántos recuerdan lo que dice en Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y cuando él estaba explicando este salmo, cuando él iba por el que sana todas tus dolencias, él empezó a explicar cómo en este tiempo habían personas que habían exagerado en el tema de las sanidades y habían convertido en un show las sanidades que el Señor hacía, ¿verdad? Pero que también era malo encasillar a Dios
como hay otro grupo también en este tiempo que son los cesacionistas, ¿verdad? Que piensan que ya no hay sanidades, ya no hay milagros, ya no hay profecía. Y entonces él estaba explicando eso cuando de pronto él dice, el que sana. Y cuando él está diciendo esas palabras, empezó a hablar bien. Y eso es algo lindo, usted lo puede buscar en internet. Si le interesa, más tarde voy a colocarlo allí en el grupo para que lo vea. Y él dice que cuando él dijo eso, sintió como si hubieran quitado un corcho de una botella. Algo se rompió allí. Y empezó a hablar normalmente. Y cuando él se da cuenta que está hablando normalmente, se queda callado. Y la gente lo está notando. Y como eso quedó grabado, la gente empieza a aplaudir. El milagro maravilloso del Señor. A raíz de eso, él escribió un libro que se llama El silencio de Dios, algo así se llama el libro. Y entonces la gente empieza a aplaudir y él dice, me he quedado sin palabras, ¿verdad? Ya hablando normalmente, recuperó su voz. ¿Cómo lo hizo? Un milagro del Señor. Y sabe que este testimonio me impacta mucho porque es la fidelidad de alguien que decidió seguir sirviéndole al Señor a pesar de que tenía una gran imposibilidad en su vida. Y se lo voy a repetir. Alguien que decidió seguir sirviendo al Señor aunque tenía una imposibilidad en su vida. Porque si tú tienes un problema fuerte en tu garganta, donde te dicen que vas a perder completamente la voz, lo primero que tú dirías es, me voy a quedar callado para siquiera durar un poquito más de tiempo con algo de voz y poder hablar siquiera cuando... Pero él decidió servirle al Señor a pesar de sus circunstancias. Y yo quiero decirte que estos testimonios me impactan y espero que también impacten su vida, porque nos está hablando de ese fuego por servir al Señor. Ese fuego que necesita la iglesia en este tiempo. Hoy no servimos porque me duele la cabeza, porque me duele un dedito, porque tengo compromisos. Quiero decir que Jesús, al morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, nos dio el máximo ejemplo de entrega y de servicio a la humanidad. Y el Señor por eso merece que tú rindas toda tu vida y todo lo que tú eres y todo lo que Dios te ha dado, porque no es tuyo, te lo dio Dios con un propósito especial. Cuando dice aquí el hacer milagros, a otro, profecía. ¿Qué es la profecía? Muchas personas piensan que profecía es solo anunciar los eventos futuros. La profecía es lo que yo estoy haciendo en este momento. Traer un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Cuando tú llevas un mensaje a otra persona de parte de Dios, estás profetizando, ¿verdad? Entonces, la profecía implica todo eso. También dentro de la profecía está esa revelación sobrenatural de Dios en tu vida para otra persona. Y quiero decirte que a veces Dios te va a revelar cosas de otra persona simplemente para que ores. Ni siquiera para que le digas nada, sino para que ores por esa persona. A otros diversos géneros del santo, las personas empezaron a hablar en lenguas, pero no eran lenguas angelicales, sino las lenguas de las poblaciones vecinas. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de las lenguas angelicales, dice que esas lenguas son para nuestros tiempos a solas con Dios. Y que si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia, debe haber alguien que interprete. Porque de otra manera, alguien que llega de afuera y encuentra a las personas hablando en lenguas, ¿qué sucede? Van a pensar, dice el apóstol Pablo,
que estamos locos, ¿verdad? Porque no hay entendimiento. Y dice el apóstol Pablo, prefiero 3 palabras con entendimiento. Me encanta eso del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque al apóstol Pablo no le interesaba figurar, ni que lo vieran, que era más espiritual. Él quería llevar un evangelio que fuera entendible para todas las personas. Que la gente entendiera lo que él quería decir. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. El tercer aspecto que tenemos que mirar aquí es en el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, del 12, perdón. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El apóstol Pablo está comparando la iglesia con un cuerpo humano. ¿Usted ha visto alguna vez una mano suelta caminando por ahí? ¿O la oreja por allá? No, ¿verdad? El cuerpo tiene una particularidad. Cada parte del cuerpo tiene una función, pero están unidos. Y me encanta esta comparación porque el apóstol Pablo más adelante menciona de que cuando una persona del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con ella. Usted se machuca o se fractura un dedito del pie y eso le estorba para caminar, usted no duerme, ¿cierto? Lo incapacitan, todo el cuerpo se afecta, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que todos somos uno en el Señor. No podemos ignorar lo que al otro le sucede, ¿verdad? Y aquí cuando dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Sabe que en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla de que por encima de los dones está el amor, ¿verdad? La preeminencia del amor. Dice que si yo tuviera capacidad de hacer milagros, ¿verdad? O si hablase lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe que trasladase a los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y empieza a describir cómo es el amor, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no tiene envidia. Y mire cómo lo relata la envidia aquí en el versículo 15. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Qué está diciendo allí? ¿Será que el pie quiere ser mano? Sí, ahí lo dice, mírelo. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Quién en la Biblia envidió lo del otro? Caín y Abel. La historia de Caín y Abel nos revela la envidia en el ámbito religioso. ¿Qué es eso? Que Abel presentó su ofrenda, ¿verdad? La mejor, con todo el entusiasmo, con todo el agrado para el Señor. Y Caín simplemente escogió, dice la Biblia, que escogió de entre sus ganados para presentar su ofrenda al Señor. Pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y esa fue la razón por la cual Caín mató a Abel. Había una envidia allí. ¿Qué envidió? Ese agrado del Señor sobre la vida de Abel. Por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Ay, es que yo quiero cantar, pero la música no gusta de mí. Recuerdo una vez una amiga muy querida, muy buena predicadora ella, y hizo la prueba de la audición y no pasó. Y ella se puso a llorar como una niña, porque ella me decía, yo quería cantar,
Y yo me la acerqué y le abracé y le dije, pero tú eres una excelente predicadora, ¿verdad? Evangelista. Ustedes la conocen, Rosemary Pacheco. Ella estuvo con nosotros en uno de nuestros retiros cautivantes que tuvimos en Galapa. Tuvimos las blusas rosaditas, ¿verdad? Las mujeres que han estado en el retiro. Excelente evangelista. Hoy en día ha escrito 3 libros. Una mujer usada por el Señor, pero ese no era su don. Dios la había llamado para otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Qué sucedería si en esta iglesia todos cantáramos, todos adoráramos? ¿Qué sucedería? No tendríamos maestros de niños, ningún servidor querría estar en la puerta, ¿verdad? Porque todos querían estar en la alabanza. Y a propósito de eso les quiero decir, a veces se forman unas circunstancias de competencia en la iglesia, pero no de competencia, sino de esta forma que le voy a explicar. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, pero es que son perezosos para orar, ¿verdad? No entran a los tiempos de oración, ¿verdad? El maestro dice, es que no quieren estudiar la palabra, ¿verdad? El servidor, es que nadie quiere servir, ¿verdad? Y así cada uno empieza a proyectarse y se nos olvida que Dios nos dio tareas diferentes. Ahora, hay cosas que son para todos. Por ejemplo, orar es para todos. Pero aunque en la palabra no aparece el don de la oración, nosotros sabemos que hay personas que Dios las ha llamado a la oración. Que son personas que pueden durar hasta 8 horas orando en el día. Que tienen un llamado muy fuerte interior a la intercesión, a la oración. Y eso es bonito, ¿verdad? Y tenemos que comprender que somos diferentes, ¿verdad? Y cuando entendemos esa diferencia, cada uno ocupa lo suyo. ¿Usted se imagina qué sucedería si esta iglesia, cada persona abrazara su llamado? Abrazara el don que el Señor le ha regalado y lo hiciera con amor, con entrega. Creceríamos y el favor de Dios resplandecería sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios bendice al que le sirve. Dígale ahí al que está a su lado, Dios bendice al que le sirve. Tenemos que recordar esa gran verdad, ¿verdad? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces vemos como tercer aspecto cómo el Señor compara la iglesia con el cuerpo, ¿verdad? Y la función distinta que le ha dado a cada uno. Pero este versículo nos recuerda que es como Él quiere, ¿verdad? Mire que dice la soberanía de Dios es quien decide, ¿verdad?, dónde va a estar cada uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sabe? Cuando la iglesia nació, obviamente no habían líderes, tampoco habían recursos. Y nos tocó hacer cosas, por ejemplo, mi esposo discipulaba como a 20 hombres y yo discipulaba también como a 20 mujeres. Y no era como ahora que era grupal, el discipulado era individual. Y yo hasta me aprendí de memoria las respuestas de los discipulados, porque los repetía, ¿verdad? Pero cuando la iglesia fue creciendo, se fueron levantando nuevos líderes, ¿verdad? Y con ellos se fue repartiendo la tarea. Ese es el propósito de Dios. No es justo que unos estén sobrecargados y otros estén cómodos, sentados, ¿verdad? Esperando recibir. Dios te ha dado mucho,
Esta es una iglesia de discipulado. Has recibido discipulado de sanidad interior, la agenda. Recuérdenme, padres espirituales, radical, doctrina. ¿Cómo? Una cita en el altar. ¿Qué dice la Biblia? Que es el primerito, ¿verdad? Y me encanta, ese que dice la Biblia me encanta porque es doctrina en un nivel sencillito para aquel que viene llegando por primera vez a la iglesia. Quiero decir que Dios ama a la iglesia y Dios quiere que esta iglesia resplandezca, ¿verdad? Que nosotros podamos entender ese llamado de Dios. El próximo mes vamos a celebrar los 30 años de la iglesia. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que vamos a celebrar 30 años. Pero más que eso, vamos a celebrar la fidelidad de Dios en la iglesia. Yo llamé a uno de nuestros antiguos miembros que está en otro departamento, que fue uno de los primeros muchachos que estuvo en la alabanza con nosotros. Y le conté del aniversario y le dije, ¿no quieres venir? Y me dice, claro, pastora, para allá voy. Y ya me mandó la foto del tiquete porque compró el tiquete para venir al aniversario de la iglesia. Y va a cantar con nosotros, ¿verdad? Vamos a cantar los antiguos, ¿verdad? ¿Cómo se le dicen? Los pioneros. Esa es más bonita, ¿verdad? Más bonita. Los vicarios. Vamos a cantar los vicarios de la iglesia. Pero miren qué bonito es que nosotros podamos recordar que Dios ha estado presente a lo largo de los años. 3 décadas tenemos, ¿verdad? El Señor nos ha permitido abrir obras en otros lugares. Ha sido por obra del Señor, le voy a decir, ninguna de esas obras ha sido intencional. No fue que dijimos, vamos allá y abrimos. Y eso no está mal porque de hecho esa es obra misionera y hay iglesias que lo hacen. Pero las iglesias han ido naciendo conforme a la voluntad de Dios. Por último, vamos a terminar leyendo el versículo 25. Dice, el 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mire qué bonito es. ¿Qué es lo que no quiere el Señor para la iglesia? No quiere que haya desavenencia. ¿Cuándo hay desavenencia? Cuando tú te pones a criticar, a murmurar. Si hay algo que trae división a la iglesia es cuando tú estás hablando lo que no te gusta con la persona que no es la indicada. Todo tiene su tiempo y su momento y su lugar, ¿verdad? Pero aquello que no te gusta, tú tienes que hablarlo con la persona indicada. Y me encanta cuando alguien me llama y me dice, pastora, mire, está pasando esto y esto y esto en el ministerio. Porque hay muchas cosas que nosotros sabemos y por prudencia callamos, pero hay otras que no las sabemos, ¿verdad? Y entonces es bueno cuando tú llamas y dices, está sucediendo esto. ¿Por qué? Porque ahí hacemos correctivos, ¿verdad? Y este año hemos estado capacitando a los ministerios y tenemos nuestro retiro el próximo fin de semana. ¿Por qué? Porque queremos que se avive la llama del don de Dios, el fuego por servir al Señor resplandezca sobre tu vida. Amén. Así que vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Y piense por un momento, ¿cómo ha servido usted al Señor? ¿Está en etapa de preparación? ¿Te has quedado allí estancado en el camino? ¿Estás adormecido en el ministerio? ¿O estás en la profesionalización? ¿Sabe cuál es la profesionalización? Cuando tú eres y le sirves al Señor mecánicamente.
vas como un robot y haces lo que tienes que hacer. Y has perdido el entusiasmo, el fuego como la primera vez. El Señor nos llama a avivar esos dones que Él ha regalado a nuestra vida. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por escogernos en tu reino. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí porque tú nos llamaste, porque tú tocaste nuestra vida, porque tú colocaste esa llama, Señor, en nuestros corazones. Y en esta mañana queremos pedirte perdón si hemos permitido que los afanes de la vida, los problemas del día a día, aún las circunstancias, los dolores de nuestra vida, nos han apagado, Señor, en ese llamado precioso que tú nos has dado. Hoy queremos decirte, Espíritu Santo, que te necesitamos. Aviva ese don, Señor, que tú has colocado en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos colocado y hemos levantado ídolos en nuestra vida que nos han distraído de tu propósito. Vuelve el gozo, Señor, en cada uno de nosotros de servirte, Señor, de ser dinámicos, de ser entusiastas, Señor, de hacer con pasión, Señor, la obra que nos has encargado. Dile al Señor, venga tu reino sobre mi vida, Señor. Ven, Señor Jesús, derrama de tu gloria en nuestras vidas. Mira, Señor, las manos que hoy están extendidas ante tu presencia, Señor. Que tu unción fluya, la unción del llamado, Señor, sobre cada uno, Señor, que está hoy delante de tu presencia, anhelando, Señor, ese fuego tuyo, anhelando tu presencia, Señor. Habla con Dios allí donde estás y dile, Señor, aquí estoy para ti. Quiero renovar mis votos a ti, Señor. Quiero renovar mi fe para servirte, Señor. Y yo te invito a que pases acá al frente